Bienvenidos a todos. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 al final. Pero antes vamos a recordar una cosa tremendamente preciosa y maravillosa y poderosa. Ven conmigo Juan capítulo 16. El versículo 5, 16:5. Alguien lea, por favor, del 5 al 11. Juan 16, 1 al 5. No, 5 al 11. 5 al 11. 5 al 11. Juan 16, del 5 al 11. Del 5 al 11, ¿no? Juan 16, 5 al 11. Ok. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sigo? Ay, no sé, no oigo. Enciende el micrófono, Roberto. No debe haber ninguna duda en nosotros, sino al contrario, debemos estar animados y entendidos de que el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo es lo que mueve toda la existencia y toda la historia que estamos viviendo desde Génesis 1 hasta este momento en que vivimos ahora. El Espíritu de Dios obra. Vean bien, la palabra es obra, ¿verdad? Cuando se establecían los cielos y la tierra, ahí estaba, sobre las faz de las aguas, ¿verdad? Es a través del Espíritu Santo que la vida es dada. La vida, el soplo de vida es del Espíritu de Dios. Eso es lo que define el Espíritu de Dios. La obra del Espíritu, por su fruto lo conocerás. Es un espíritu de trabajo, pero de trabajo positivo, tremendamente fuerte e importantísimo. Y Jesús está en la carne aquí en este tiempo de Juan. Está a punto de ser crucificado y les está diciendo, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Ahora, en el antiguo pacto y en estos lugares vemos cómo el Espíritu trabaja a través de ciertas entes, ¿verdad? En la época del Antiguo Testamento, de Abraham en adelante, el Espíritu Santo trabaja a través del liderazgo. Los reyes eran ungidos con el Espíritu Santo para poder operar, ¿verdad? El Espíritu Santo es mostrado a toda la gente cuando Jesús se bautiza, porque cae el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y se está lleno del Espíritu y nunca más lo va a abandonar. Pero no nos olvidemos que Él está prometiendo la venida del Espíritu Santo y está a punto de irse, se va. Y en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, 10 días después de que Él se va, se cumple la profecía que Pedro explica en el capítulo 17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. El Espíritu Santo, hermanos, está trabajando en ti, en mí y en cualquiera. El Espíritu Santo está obrando si le dejamos obrar. No lo hace a fuerza. Dios no es un Dios que nos insiste. Dios nos dice, si tú me buscas, serás hallado por mí. Yo te estoy buscando, pero no te voy a molestar. Pero si me abandonares, yo también te abandonaré. Entonces el Espíritu trabaja en nosotros para salvación y trabaja para destrucción. De todos modos está obrando. En la obra tenemos que entender que el Espíritu Santo, la única forma que podemos ver es por sus frutos, los conocerás. Porque es espíritu y los espíritus no se ven.
Pero aquí el libro de los Hechos es el libro de la obra del Espíritu Santo. Así que debemos de dar gloria a quien tiene que dar gloria, a quien se le da la gloria. ¿Y qué es la gloria del Espíritu de Dios en este tiempo, en el tiempo que se establece la iglesia? Fíjense bien, cae sobre estas gentes y lo primero que dice el apóstol el apóstol Pedro, es lo que viene a hacer, ¿verdad? Él le dice que el Jesús, operando, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Es la obra del Espíritu Santo otra vez. Y ustedes lo mataron, lo prendieron, ¿verdad?, y lo crucificaron. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, lo levantó. Así es por cuanto es imposible que fuese retenido por él. Wow. ¿Tú lo viste a Dios llegar ahí y levantarlo? No, no, es una obra espiritual, es el poder tremendo de Dios que nos convence de justicia, de juicio, ¿verdad?, y de poder. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, una vez que él demuestra eso, la gente empieza a decir, bueno, si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, tiene la fuerza y tiene el poder, ¿qué haremos? ¿Y qué les contestan? El versículo 38 es tremendo lo que le contesta. Le dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice eso. ¿Cuál es la diferencia entre los verdaderos cristianos y los que no son? Que tenemos ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y cómo demostramos que tenemos el Espíritu Santo? Por las obras que hacemos. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de juicio, es el Espíritu de justicia, ¿verdad? Y nos lo revela a través de su palabra. Una vez que empieza el Espíritu Santo a obrar en Pedro, lo primero que hace Pedro, alzó la voz y habló, diciendo. Es lo primero que hizo. Es lo primero que hizo. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos la palabra de verdad en nosotros. Por eso dice la palabra ahí lean lo que dice el capítulo 2, versículo 17, en los postreros días dice Dios. Fíjate cómo dice Dios. Y no lo dijo Dios, lo escribió Joel. Pero Joel está inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo Dios, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es hablar la palabra de Dios. No es que Dios me dio la palabra aquí, me la dio de esta manera. Me la dio por escrito. Por manos y bocas de otras gentes que no me han hablado a mí, le hablaron a usted. Cada uno de nosotros recibió la palabra de Dios de alguna forma u otra y es la cosa que nos guía a nosotros, que nos sirve a nosotros para operar. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Entonces, sobre esa base es lo que estamos hablando. Sobre esa base es lo que estamos hablando. ¿Qué base tan tremenda porque es un fundamento, es un ancla, como dicen hebreos, es ancla que nos da, es enraizarnos en la verdad. No hay duda que es la verdad. Permaneced en mi palabra, conoceréis la verdad os hará libres. Juan 8, ¿verdad? Eso es, no nos olvidemos, no dejemos de pensar en esas cosas cuando estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Pues esta gente, los primeros 3,000 que se han bautizado, ya vimos la semana pasada qué es lo que hacían, ¿verdad? Dice la palabra que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, que estaban ¿quién? Inspirados por ¿quién? Por Dios. Tenían la autoridad de la justicia. Porque ellos ataban la tierra, era atado en los cielos, desataban la tierra, desataban los cielos. Es la guía para nosotros, es de donde tenemos que salir y aprender. En la comunión, lo que pidió la hermana Alex, tan importante, hermanos, tan importante. Tengamos mucho cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios con los demás. Tengamos cuidado de que queremos traerlos a la unión, queremos traerlos a una unión, no en una división, ¿verdad? Hay métodos mundanos
que nunca provocan unión. La política, el mundo político, por ejemplo, se define por debates. Y el debate es argumentar para tratar de vencer y convencer. Pero no funciona. Los debates siempre dividen. Siempre dividen. Y aquí no vemos aquí no vemos el debate, aquí vemos que la programación de la palabra, la locura de la predicación. Predicar, hermanos, no es debatir, predicar es proclamar. ¿Verdad? Y Dios escogió, según la Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leerlo un segundito nada más para no olvidarnos de eso. Primera de los Corintios, capítulo 1, si alguien me hace el favor de leer el versículo 21. 1:21. Leo, Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y párese ahí. ¿Cuál es el proceso? O sea, el proceso no es, fíjate, no es que tú debates contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene razón para debatir, ¿verdad? El Espíritu Santo no se le puede argumentar. No puedes, es la palabra de Dios, es la verdad. Lo que tienes que hacer es aceptarlo, creer en la verdad. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, sobre esta base, la locura de la predicación es la forma en que la gente iba a estar. ¿No? ¿Ok? Cuando hay una intervención de parte de afuera es porque ya terminó el sermón Pedro, pues dice, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a los otros hermanos, hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? O sea, tenemos que ver, seguramente había gente ahí que estaba mal, hay gente que decía, están borrachos, ¿verdad? Pero la palabra tiene que llegar a aquellos que tienen ese corazón abierto para vivirla. Hay otro Henry conectado ahí, pero no le reconozco porque no tiene, se quitó el bigote o la barba, ¿qué pasó? Ah, es Henry Yanes. Ah, no me había fijado, perdón. Dios te bendiga, Henry. Dos Henrys hermosos, que Dios les bendiga. ¿Ok? El partimiento del pan y las oraciones del versículo 42, de la comunión, la doctrina, ya sabemos que es la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de Cristo, la palabra que nos juzgará, ¿verdad? Ahora, quiero determinar aquí una cosa en el versículo 42 antes de seguir adelante, porque de aquí ya vamos a seguir adelante. Perseveraban los que recién bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Cuando se dice doctrina en la palabra de Dios, ¿verdad? Doctrina, guarden esta doctrina, indica enseñanza, pero enseñanza indica que el otro aprende, pero la enseñanza de la palabra de Dios en el Evangelio, según Jesús en Juan 12, 48 50, la palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el día postero, quiere decir que requiere obediencia, atención. No es una palabra que nada más hay que conocerla, hay que saberla, ¿verdad? Los académicos, los eruditos les encanta y está bien aprender y conocer y memorizar y entender la escritura. Y tiran hasta el final la aplicación. Yo no creo que Dios está esperando que nosotros esperemos a aplicar, a ponerlo por obra. Necesitamos llegar al grano con la gente para que pongan por obra. Mientras más pronto se salven, mejor o no. Hoy es el día de salvación. Mientras más pronto obedezcamos, mejor. En vez de analizar. Vamos a ponerlo por obra. Entonces la doctrina implica obediencia, ¿no? Y ese es el mandamiento, se recuerda en Mateo 28, 18, de memoria, ¿quién lo sabe? Y hacer. Alguien conecte su micrófono, 28, 18 y 19. De memoria.
¿Cuál Y es? Mateo de 28, 18 y 19. 19 y 20. Id a ser discípulos. Leo, yo Me no. olvidó, me traicionó. Los nervios. Dile Siga, tú, siga, Sara. Lisbeth. Id a ser discípulos por todo el mundo, predicándoles el evangelio, comenzando por Jerusalén, Samaria, hasta el fin del mundo. Creo que dice así. A ver, Bonita. Dayana es mejor que yo en Esa eso. escritura está bonita, pero no es exactamente No es como esa, pero está parafraseada. muy parafraseada. ¿Quién la tiene de memoria? Víctor Armando, sí lo tiene. Creo que es así. Y de hacer A ver, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Dios, del Hijo. Padre y el Espíritu Santo. Ajá, eso. y Ah, Y bautizándolo, ya dije No. esa parte. y enseñándoles Que a guarden. que guarden Antes de todas estas cosas, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos que Y yo empezar con las cosas básicas otra vez, hermano. Vamos a bautizarlos a cada uno a ver si En el nombre de hacer discípulos. Oiga bien la palabra. Discípulo es alguien, no es una persona, no es una persona que no está aprendiendo y que no está aprendiendo a hacer lo que tú estás haciendo. Un discípulo es alguien que tú estás, si tú sabes tocar la guitarra y tienes un discípulo, ¿qué va a hacer ese discípulo? Aprender a tocar la guitarra. Si tocas el piano, va a aprender a tocar el piano. Si juegas fútbol, va a aprender a jugar fútbol. Si eres cocinero, te va a aprender a cocinar. Entonces, ¿qué es un discípulo? El que aprende. Pero aprende de lo que tú estás Hermano, haciendo. Aprendiz. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo? enseñando. Yendo a ser discípulos. Oigan bien. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, hay que bautizarlos, ¿verdad? El Dios de este mundo te ha escogido para que conozcas, ¿verdad?, al justo, al santo, porque vas a dar testimonio de lo que has visto y oído. Ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dijo a Pablo. Entonces, hacer discípulos y luego, ¿qué vas a hacer con ellos? Les vas a enseñar Enseñarle ¿a qué? a los A que discípulos. guarden, guardar, ¿qué quiere decir? ¿Poner en un cajón? Guardar quiere decir obedecer, hermanos. Entonces la doctrina implica la obediencia. Obedecer, la aplicación está de inmediato. ¿Cuánto tiempo se tardaron estos judíos en Jerusalén el día de Pentecostés en obedecer? Media hora. Y es porque Pablo les dijo, bueno, primero vamos a tener que estudiar el libro de Joel y vamos a analizarla palabra por palabra. No. El libro de Joel. Versículo, en los postreros quiere decir esto, P empieza con la letra P es las veintitantas palabras del alfabeto y se escribe de esta manera y en griego era así y ahí nos vamos a la teoría y nunca a la aplicación. ¿Y cuándo vamos a hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer? ¿Cuántos discípulos tienes tú? ¿Cuántos discípulos tengo yo? ¿Cuántas gentes estoy preparando para hacer lo que yo estoy haciendo? Hermano Roberto, y la Diana. pregunta también, no tanto cuántos discípulos, sino si yo soy un verdadero discípulo, porque a veces nos conformamos con ser discípulos de estar escuchando los estudios y bueno, 5 estudios al día y eso,
Pero si no somos realmente los discípulos como Jesús lo desea, guardando sus enseñanzas, practicándolas y enseñando a otros a ser discípulos, pues de nada nos sirve tener 5 discípulos o 10. Amén. Los que sean, pero aunque sea uno. Aunque sea uno. Que tengamos discípulos. Hacer discípulos es la palabra que lo que nos está diciendo. Entonces, la doctrina de los apóstoles es lo que hacía la iglesia. Es lo que hacía la iglesia. Entonces, estas gentes estaban unidas, participaban en la comunión unos con otros, pero estaban en la doctrina. Estaban estudiando la doctrina. Y la doctrina les decía lo que tenían que hacer. Ya sabemos lo que estaban haciendo, porque sabemos que al final, en el versículo 47, ¿cuál era el resultado? Se añadieron a la iglesia. Dios añadió a la iglesia. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Lo que han obedecido. ¿Pero cuántos? Los que han de ser salvos. Cada día se añadían a la iglesia. 3,000. 3,000 el primer día, pero quién sabe cuántos después. Pero dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ok? Entonces, pensemos en eso. Pensemos en la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que nos ponga a alguien a quien le pueda yo hablar, ¿verdad? Puerta está abierta. La puerta está abierta y ofrecerla, o sea, decir, y tratar de llevar la conversación a eso. Ahora, con cristianos y con no cristianos, no importa. La cosa es hacer discípulos, y la cosa es que los discípulos estemos haciendo de acuerdo con lo que nos dijeron que tenemos que hacer. ¿Ok? Hermano Roberto, quiero compartir. Cuando nosotros le predicamos el evangelio a una persona y esa persona decide obedecer y se bautiza y empieza a formar parte de la iglesia, el error que tenemos es que creemos que es una responsabilidad solo de los predicadores hacerlos que ese nuevo convertido crezca. Y realmente pues la responsabilidad nos toca a nosotros porque somos los que lo parimos en el evangelio. Y así como en lo físico, una madre pare a su hijo, pues que le da la tetica y después le va dando el alimento, la sopita, y después lo va criando hasta que ya ese hijo puede vivir por sí solo. Pues entonces tenemos que hacer de esa manera, pues a saber que la responsabilidad somos nosotros como sus padres espirituales y no dejar que sean solo los predicadores que les dé el alimento a ese nuevo convertido. Por eso es que a cada quien que llevemos a Cristo, pues tenemos nosotros que cuidarlo. Amén. Bueno, así es, así es. Sí, no hay duda de que por la tradición desde donde venimos, ¿verdad? Que tenemos la tendencia de formar un clero, ¿verdad? De formar y de hacer una división en la iglesia entre los que trabajan y los que nomás están ahí, llenan bancas, ¿verdad? Calentando la banca. Y calentando bancas. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Queremos desarrollar esa clase de gente y no les damos ninguna oportunidad de hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la condición que tenemos que tener. O sea, yo quisiera que pensáramos en cuando estamos en una congregación que tiene
20 gentes, por decir algo, y un predicador. Quizás al principio, cuando empieza la congregación, el predicador es el que hace todo. Predica, ora, recoge la ofrenda, hace las oraciones, ¿verdad? Pero a la larga tiene que haber un proceso de desarrollo. Amén. Y cuando se tiene una congregación con 70, 80 gentes, ¿verdad? Cuando se van a ir a salir a evangelizar, pues que 3/4 partes de la gente debe estar en la calle. No 5 o 6. ¿No? Yo estuve en una congregación donde, visitando de un predicador, les decía a los que salían con él, ustedes no estudien con él, nomás saquen el estudio y yo voy a estudiar, porque, o sea, solamente él se consideraba hábil para hacerlo. Ese no es el asunto es preparar a todos para que cualquiera pueda hacerlo. Amén. Los estudios que estemos dando, ¿verdad? Cualquiera de los que está escuchando debe poder dar ese mismo estudio a otro. Oigan bien. Amén. Sí. Deben de poder dar ese mismo estudio a otro. Y una de las cosas que estoy haciendo, no sé si aquí por Zoom no se fijan, pero hermanos, yo tengo muy pocas lecciones con bosquejos. ¿Con qué? Con bosquejos, outlines. Ok. Por escrito, ¿verdad? Porque es difícil si andamos en la calle, ¿verdad? Llegar con una persona y tenemos que hablarles, espéreme tantito, déjame sacar mi PowerPoint, mis bosquejos y poder enseñarle, ¿verdad? Es mejor decir, mira, vamos a leer la palabra de Dios y si quieren nos sentamos en esta banca y vamos a ver lo que dice aquí. Amén. Sacar su Biblia y si no la tiene, ahorita puede tener la Biblia aquí. Amén. Sacar la escritura y leer la palabra. Y decir, mire lo que dice aquí y explicarla. Vámonos. Leer y explicar, leer y explicar. Eso es lo único que tenemos que hacer, ir enseñando desde el principio. Lo que puedas entender, eso lo puedes enseñar. Si no lo entiendes, no lo trates. Sí. Si lo entiendes, trátalo de enseñar. Pero la idea es eso. Salir y hacer esas cosas, porque eso es lo que estas hacían. Amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿ok? O sea, en la enseñanza de los apóstoles, pero perseveraban en ella. Y yo no puedo imaginarme que estos 12 apóstoles tenían a 300 gentes cada uno para enseñarles, ellos solos. Tenían que haber enseñado a otro que enseña a otro que enseña a otro, ya desde un principio. ¿Se fijaron? Tiene que haber habido ahí más discípulos que sí. Bueno, claro, había más de 120 por ahí que habían convertido. Pero esa palabra estaba siempre compartida por los demás. O sea que la persona que se bautiza el día de hoy no debe ser porque estudió con fulanito solamente, sino porque estudió con fulanito, perenganito, menganito y tuvo la oportunidad de compartir con otras gentes. Amén, amén. La palabra de Dios, ¿ok? Entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? La otra cosa que perseveraban es la comunión, y ya vimos que la comunión es realmente una común unión y tiene que ver con una común fe, con un propósito, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No hablamos mucho del partimiento del pan, pero estamos hablando de que la gente se reunía no nada más para comer juntos, sino para recordar la cena del Señor y en las oraciones, ¿verdad? Y son alabanzas también. Bien, ¿hay alguna duda sobre eso hasta ahí? Si no, vamos a seguir leyendo. Si algún comentario, pueden seguir comentando. Vamos a leer del 43 al 47 y ahí lo empezamos a comentar. ¿Quién lo lee? 43. Hechos 2, 43 al 47.
Leo. Leo. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Okay. Estamos viendo las características del reino de Dios. Es lo que estamos viendo. Ahora, ¿por qué dice ahí? Sobre mí no temor a toda persona. A toda. No más a los 3,000. ¿Por qué dice ahí? Y sobre mí no temor a toda persona. Respeto. Respeto. Divino, un respeto sobre todas las personas de Dios. Okay. Hay personas que respetan a Dios mientras que están sentados adentro de la iglesia. Cuando salen al parqueo, lo que salen de la boca es increíble. Y tenemos que ser igual, adentro y afuera y en todo lado. Yo entiendo que el temor a Dios es si es que estoy intentando pecar, entonces mi temor a Dios sería que, bueno, tengo que obedecer su ley si quiero ser hija de Dios y continuar en su palabra. Entonces es la obediencia, ese es el temor a Dios. Eso es lo que me frena y no pecar. Eso sería el temor. Ok, eso es muy bueno, Elizabeth. Por acá dice en otra versión, en la TLA, que cuando la gente veía las maravillas y los prodigios que hacían los apóstoles, se sentían muy asombrados. En vez de, no dice la palabra temor, sino asombro por todo lo que hacían. Bueno, mi hermano Roberto, este temor que dice aquí, sobrevino temor a todas las personas, y dice la hermana Dayana que por ver las maravillas era ese mismo temor que tuvo la prostituta de Rahab, que conociendo las maravillas, es decir, que ya ella había oído de estas maravillas, de ese Jehová que era el Dios del pueblo de Israel, ella llegó y dijo, no, yo tengo que aliarme a este pueblo, porque sé el Dios que tiene. Ese es como ese paralelo veo aquí, de ese temor que se apoderó de la prostituta de Rahab y ayudó a los espías. Ok. Suena bien. O sea, me gusta la palabra, la traducción asombro también. Henry mandó en el chat eso mismo, asombro. Hermano. Sí, David. La palabra temor, sí, en base a todo eso lo que se dice, pero yo creo, yo creo que la palabra temor significa estar alejado de Dios. No es que tengamos temor que Él no va a poder castigar, y claro, Él lo puede hacer, o temor que algo malo va a pasar en nuestra vida. Claro, Él tiene esa autoridad, pero el temor es el temor cuando estamos alejados de Dios. O sea, cuando reconocemos que Dios nos restauró, nos limpió, nos purificó y caemos en el mal. Entonces crea un temor de alejamiento. Era como usted estaba diciendo anteriormente en el principio de la clase, ese pasaje bíblico, mientras que me abandonaste, yo también te abandonaré. Es así el pasaje bíblico, hermanito Roberto. Sí.
Bueno, entonces ahí es donde nace el temor, donde vemos de lo que todos los milagros, todo lo que Él ha hecho para nosotros en nuestra vida, regresemos otra vez al mal, y es ahí donde estamos alejados de la presencia de Dios. Solo quería comentar ese aporte, hermano. Okay. O sea, definitivamente podemos ver que o sea, el poder del Espíritu Santo se manifestó de tal manera que toda la gente que estaba ahí lo vio. Se dio cuenta. ¿Okay? Y al darse cuenta de ese poder, tiene que causar asombro, tiene que causar miedo, tiene que causar toda clase de emociones, ¿verdad? Pero de eso se trata. O sea, cuando Dios se manifiesta, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es algo que de veras tiene que dejar a la gente pensando, ¿verdad? Y ver qué va a ser el efecto de todo lo que está pasando. ¿Okay? Y ese era o sea, el cumplimiento de la profecía, derramado sobre toda carne, ¿verdad? El Espíritu de Dios derramado sobre toda carne. Y la manifestación de ella es maravillosa, es grandiosa, ¿verdad? Sobreviene temor a toda persona. Claro, ellos no necesariamente estaban viendo el hecho de que habían crucificado a Jesús, ¿verdad? No todos, algunos lo vieron, ¿verdad? Pero la mayor parte aquí nomás está diciendo que estaban atónitos por las maravillas y señales, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en el caso de la multiplicación de los panes y los peces, ahí no parece que causó temor, al contrario, causó que le siguieran por todos lados, ¿verdad? Porque les gustó el pescado y les gustó el pan, ¿verdad? El sazón. Sí, les llenó el estómago, no fue que recibieron, pero ok, pero el segundo punto del versículo 43 es ¿quién estaba haciendo las maravillas? Solamente los apóstoles. ¿Okay? No nos olvidemos de eso. Okay. O sea, el contexto desde el final es de Lucas, del último capítulo de Lucas, hasta acá, hasta Hechos capítulo 2. Todo esto que está sucediendo el Espíritu Santo cayendo sobre ellos, cae sobre los 12. La doctrina de los evangélicos es que cayó sobre los 120 y que ya los discípulos tenían la habilidad de hacer milagros y por eso todavía tienen la habilidad hasta el día de hoy de hacer milagros. Según ellos, pueden hablar en lenguas y cosas, ¿no? Y dones de sanidad y toda clase de cosas, ¿verdad? Y que profesan tener, pero realmente no los tienen. O si los tienen es función de otra persona, no del Espíritu Santo. Porque el maligno también puede hacer y tiene poder. ¿Okay? Entonces estas maravillas eran hechas por los apóstoles y estaban causando una reacción, ¿verdad? Amén. Ahora, 44 y 45 nos está hablando de la reacción positiva de los que sí creyeron y se bautizaron y están estudiando y están juntos. ¿Qué es lo que estaban haciendo en 44 y 45? ¿Quién nos puede explicar qué es lo que estaban haciendo ellos? Bueno, ahí lo dice claro, que todos tenían en común un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo parecer, y vendían sus propiedades para ayudarse entre ellos, unos a otros, para repartirlo entre los necesitados. Okay. Aquí, hermano Roberto, yo lo que veo es unidad, un mismo sentir, un mismo pensar de la iglesia, unidad. Okay. Ese sentimiento lo explica muy claro Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo, versículo 1 al 5. ¿Y alguien me hace el favor de leerlo? Filipenses 2, del 1 al 5.
¿De qué versículo, hermano Roberto? Capítulo 2, versículo 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya después explica cómo es el Cristo, pero quiero que entendamos esto, ¿no? O sea, el apóstol está diciendo, está explicando, habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En el 42 dijo en comunión unos con otros, y aquí está. ¿Cómo es, verdad? Está explicando específicamente el versículo 1, lo que Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, ha hecho por nosotros. Dice, si hay alguna consolación de estar en Cristo. Fíjate bien. O sea, tú sientes consuelo porque estás en Cristo. Claro que sí, ¿verdad? Él me salvó, me perdonó, me hizo todo esto por mí. Si algún consuelo de amor que produce que yo ame a Cristo, ame a Dios, sí. Si alguna comunión del Espíritu, estamos en la misma, juntos, somos hijos de Dios por eso. Algún afecto entrañable. Si Él me mostró estas cosas, si alguna misericordia, que es lo que Él hizo por nosotros, entonces Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Nosotros debemos hacer de esa manera, ser, no estar, no hacer, sino ser. Ser de esa misma manera. El mismo amor de Cristo hacia nosotros, unánime. Ahí está la palabra, me encanta, unánimes. Me encanta la palabra unánimes, o sea que no hay por votación. Vamos a hacer esto por votación. ¿Verdad? Cuando vamos a salir a comer a algún restaurante, mis hijos y yo, lo hacemos por votación, no es decisión unánime. Uno quiere italiano, el otro quiere español, el otro quiere americano y a ver quién gana. ¿Verdad? Y no podemos ponernos de acuerdo. Entonces esa es aquí es unánimes, aquí hay que ponerse de acuerdo en todo. O sea, es una actitud de la mente. Queremos ser iguales, queremos sentir lo mismo, no buscar la división. No debatir, sino al contrario, buscar de alguna forma estar de acuerdo, sin comprometer la doctrina, porque lo primero era la doctrina, ¿se acuerdan? Primero la doctrina, segundo la comunión. Segundo la comunión. Yo no puedo comprometer la doctrina. Si alguien me dice, mira, es que yo estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero que cuando tomamos la cena del Señor, que sea una hamburguesa en vez de pan sin levadura. Y una Coca-Cola en vez de vino. No puedo estar de acuerdo. Vamos a hacer para no molestar. No es el plan. ¿Verdad? Sí, pero sí está hablando de la actitud. Unánimes y sintiendo una misma cosa. Para hacer eso, ¿verdad? Aquí está el detalle. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no contender, no debatir. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él. Ahí está la humildad. La humildad está muy clara. La humildad es reconocer, ¿verdad? Que están enfrente de mí, saben más que yo, entienden más que yo y son más valiosos ante Dios que yo. Hay que cuidarlos, hay que respetarlos, ¿no? Cuando nos vemos unos a otros, debemos de entender, Dios le tiene en un lugar muy especial. A mi hermanito Víctor Armando, a mi hermanito Henry, a cada uno de los dos, los que están aquí. Sí. Entonces, pensar de esa manera. Y no mirando cada uno por lo suyo propio. Y ahí está el asunto de vendían propiedades. No estamos preocupados por nuestras riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque escuchamos el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué nos dijo el Evangelio? No hagáis tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Donde el orín
¿verdad? Y el modo corrompen. Vas a hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. En los cielos, ¿verdad? Entonces ahí está claro, ¿verdad? ¿Y a quién estamos imitando según el versículo 5? A Cristo. A Cristo Jesús, ¿verdad? Así de sencillo. Es una explicación bien clara de lo que estaba diciendo aquí, el 44 y el 45. Ahora, ¿eso quiere Amén. decir que lo que tengo que hacer ahorita es ir a vender mi casa? Bueno, pues posiblemente, si la necesidad lo apremia, ¿verdad? Si yo veo que se apremia y llega hasta ese punto, pues hay que hacerlo, el punto. Pero cuando vemos a nuestros hermanos en necesidad, no les decimos, váyase y sáciese, les procuramos ayudar. Hermano Roberto, ¿puedo leer otra versión que tengo aquí que le explica también bien bonito? ¿Ok? Bueno. Chao. Vaya. Dice así, a partir de la mitad del 2 dice, háganme verdaderamente feliz, dice Pablo, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Quizás de repente ahorita a nosotros no nos toque vender la casa, pues porque no es algo que nos están obligando a hacer. Ellos lo hacían porque tenían el amor para hacerlo en ese momento y porque había la necesidad. Si mal no recuerdo, creo que una vez escuché, yo no sé, yo no he estudiado mucho de eso, pero que eran tanto, de tal manera se estaba multiplicando el mensaje y tantos creyentes que habían llegado allá a Jerusalén, que venían de muchas otras partes, y se quedaron allí para seguir viviendo en comunidad y en la comunión de lo que habían ahora creído, porque eran judíos que estaban en diferentes regiones y llegaron a Jerusalén. Y las necesidades crecieron mucho, ellos se quedaron allí, ellos estaban ahí de una forma temporal, venían temporalmente y resultaron quedándose. Entonces, al aumentarse las necesidades, pues muchos tomaron esas decisiones de vender los bienes y compartirlos con esa gente que estaba llegando. Quizás a nosotros no nos toque de una manera tan estrepitosa vender los bienes, pero en el día a día hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarnos los unos a los otros. Y en las cosas más sencillas debemos empezar, porque si no somos capaces de compartir lo poco, pues menos seremos capaces si llega el día de vender un objeto valioso, de vender la casa, vender el carro para ayudar en las necesidades de otros. Bien. Muy bien, Diana. Henry, Yanes. Gracias. Buenas tardes, hermanos queridos. Buenas tardes. Quería solamente hacer una aplicación pequeñita. En el versículo 47 el Señor añadía, ¿no es cierto?, a la iglesia. Y creo que en su contexto tiene que ver con lo que ellos hacían. Comunión, unánimes, comían juntos, reuniéndose en las casas, reuniéndose en el templo, estudiando. Entonces, creo que ese es el método bíblico para convertir y hacer crecer las iglesias. Nos ha funcionado en Pilanquí. ¿Por qué? Porque nos reunimos en las casas. La hermanita Nelly, por ejemplo, hace unas buenas empanadas de verde y llevamos ahí la gente para evangelizar y parece que se van a bautizar ahí como 4 personas y eso es lo que hacemos, reunirnos juntos, compartir, y eso mira a la gente. Y creo que a eso se refiere, ¿no? Que el 47, que la gente nos estima y es por lo que vivimos y hacemos, ¿no? Eso es mi comentario, hermano Roberto, el método evangelístico más efectivo para mí. Efectivamente, hermano. Porque no solamente escuchan la palabra, sino ven la vida cristiana cuando los ven en la gente, ¿verdad? Ven la vida cristiana, porque si van ustedes a una reunión dominical de cualquier secta, la mayor parte de la gente, cuando son domingueros, o sea, se portan bien, hablan bonito,
tienen devoción, tienen respeto, es en los domingos. Pero el chiste es que vean en la casa, en el hogar cristiano, que vean esa tranquilidad, esa paz, ese cariño, ese amor, es muy bonito. Compartir eso, ¿no? También quiere decir, no decir que es suyo, es ser hospitalario, es compartir, sin cobrar, ¿verdad? Si yo les digo, mira, cuando vengan aquí a Houston, pueden quedarse en la casa, les voy a cobrar $30 diarios más comida. Y tienen que barrer y limpiar además, ¿verdad? Eso no funcionaría, ¿no? Yo le digo, pues es barato porque son más caros los hoteles, ¿no? Les doy ganga para que se vengan a quedar acá. No, pues obviamente no funciona de esa manera. Pero el dicho, mi casa es tu casa, es de la boca para afuera, ¿no? Sí, de mucho. Pero tiene que ser de corazón. Por corazón. De que puedan habitar. Hermanos, saben que de eso que dice el hermano Henry, perdón nuevamente que interrumpa, nosotros a partir de la pandemia, pues mi esposo y yo tomamos la decisión de comenzar a reunirnos en nuestra casa y allí se unieron mi mamá, mi hermano, mi cuñada y se fue uniendo gente que también es cristiana y vivimos aquí mismo. Y comenzamos a reunirnos el domingo en principio y luego empezamos a llamar a amigos y conocidos y la gente fue asistiendo. Pero hacemos todavía eso. Cada vez que yo puedo, yo hago una torta, hacemos galletas, compartimos y el domingo ya la gente se queda aquí y se van a las 6 de la tarde. Después de haber estado toda la mañana, compartido el servicio, comemos algo y compartimos el almuerzo. Y así, una de las personas que nos estaba visitando, ella de todo el sistema, de todo lo que se ha enseñado de la Biblia y de cómo se ve de una forma práctica lo que los cristianos en el primer siglo hacían, compartían así y comían y se gozaban y nosotros hemos hecho eso y le pedimos a Dios que nos permita seguirlo haciendo. Esa persona se bautizó, estuvo un año visitándonos, aprendiendo, conociendo y ella se bautizó y luego ella trajo a otra y la otra, ella venía con muchos problemas, demasiados, un día vino llorando y lloró toda la tarde, se estuvo toda la tarde con nosotros y la atendimos de la misma manera y la ayudamos y ella vino el primer día sola porque ella dijo, es un grupo religioso, seguro me van a sacar un espíritu, ella tenía unas ideas locas en la cabeza y cuando llegó y se dio cuenta que éramos personas normales estudiando la Biblia y el amor con que la tratamos, ella dijo, no traje a mis hijos porque tenía miedo de lo que fuera a pasar, pero al siguiente domingo los trajo y nos abrió la puerta de su casa y vengan a estudiar en mi casa con mi esposo y así lo hemos estado haciendo. Ahora ellos vienen y ella está muy animada para bautizarse y bueno, estamos estudiando con ella, pero así como decía el hermano Henry, así funciona. Y vivirlo cada día. Claro, entre semana la idea sería que nosotros los cristianos podamos estar en sintonía, en contacto y como dice usted, hermano, el domingo es muy fácil que cada quien se ponga su ropa bonita de domingo y finja o pretenda que es un buen cristiano, pero cuando los cristianos están toda la semana en comunión se dan cuenta de que ¿cómo es aprender a soportarnos los unos a los otros? Porque tenemos actitudes que sin duda pueden afectar a otros. O cómo es que yo me debo comportar, o cómo es que yo debo bajarle al ego y ser humilde. Y eso no se aprende, por ejemplo, solo en una reunión por acá, o solo una vez a la semana, o solo el domingo, sino es estando en esa verdadera comunión. Y por eso es que funciona, y por eso es que crecemos como cristianos cuando estamos en comunión sin que nadie nos obligue. Así es. No, definitivamente. Quería hacer un comentario y fue la razón por la que después de estar estudiando este tema, pedí por la unidad de la iglesia. Y la iglesia debe ser un lugar donde las personas se sientan bien, así como le pasó a esta chica en la casa de la hermana Dayana. Porque el mundo es muy duro, es muy cruel. Y la iglesia tiene que ser el lugar donde la persona se siente en paz, se sienta relajada, se sienta tranquila. Y lamentablemente, una de las cosas que nos está pasando en la iglesia
es que estamos contendiendo por tontería, por opiniones, por puntos de vista meramente humanos, que si se debe tomar el vino en una sola copa, que si se toca el instrumento, que si esto, que si lo otro, en cosas que no tienen sentido porque no tienen nada que ver con la salvación. Y entonces, cuando se cae en esa contienda de que tú estás haciendo mal, de que tú estás haciendo de que las personas se van, las personas se alejan, y no es esto lo que el Señor quiere. Él quiere es que hagamos sentir bien a esas personas que vienen, que se sientan totalmente diferentes como vienen siendo tratadas en el mundo. Esa es la única manera, y es la única manera que podemos hacerlo, es que tiene que prevalecer el amor. Gracias. Sergio. Carlita quiere decir algo. Sí, yo quería compartir eso también, o sea, lo bonito, como decían los otros hermanos, lo bonito que es la comunión entre hermanos, y que realmente no sería suficiente solamente con juntarse el domingo, porque en el domingo, claro, uno va a la iglesia, saluda a los hermanos, pero eso es todo. Uno no puede, muchas veces no alcanza a conversar, a saber cómo está, porque es todo como más apurado, todo es como más acotado. En cambio, en la semana, obviamente antes de la pandemia, nosotros cuando nos reuníamos, era tan rico recibir a los hermanos en la casa, que llegaran, que tomaran once, que compartíamos, estudiábamos. Yo me acuerdo desde que era chica y desde que me bauticé, que fue a los 13 años, íbamos a estudiar a la casa de los hermanos, y era una comunión que yo recuerdo, era muy bonita, muy bonita. Y donde los hermanos que te recibían con tanto amor, y eso es impagable, eso es algo maravilloso, y siempre que leo esos versículos me acuerdo de nuestras propias experiencias en comunión con los hermanos. Y siempre que los veo acá en el Zoom también pienso, sería tan maravilloso que pudiéramos juntarnos en vivo todos nosotros. Obviamente ahora es imposible, pero Dios mediante, en el cielo vamos a poder estar juntos y vivir esa comunión también tan bonita. Amén, sí. Y yo quería agregar algo también, uno que estaba pensando también, sobre eso mismo. Pues, como saben mucho, ayer conté mi historia, cómo llegué acá a la Iglesia de Cristo. Pero yo antiguamente, cuando chico, hasta como los 12, como conté ayer, hasta como los 12 años, 11 años, yo estuve en una iglesia pentecostal. Y la diferencia que yo veo que es gigante, enorme, y es esto, pues, es la comunión que tenemos nosotros los domingos y constantemente con los hermanos. Obviamente ahora, como por el problema del COVID, de la pandemia, no se ha podido restablecer de nuevo, pero como decía la Carlita, nos juntábamos constantemente a estudiar la palabra, y no sé, yo creo que 3, 4, 5 veces en la semana nos juntábamos nosotros en las casas de alguien a estudiar. Y eso es súper lindo, pues. Y yo en la iglesia pentecostal eso no lo veía. Yo me acuerdo que llegaba el día domingo y todos con cuello y corbata, y quién el que andaba más reluciente. Las hermanas, muchas de esas mujeres parecían que iban a una gala, tan vestidas que llegaban con vestido y todo el tema. Pero uno llegaba el día domingo y era el hermano dominguero, como decía el hermano Roberto. Nosotros muchas veces no conocíamos si tenía esposa, si tenía esposo, si tenía hijo, no sabíamos dónde vivía, nada. Pues eso yo no recuerdo haber visitado a los hermanos en ese entonces, pero ahora cuando yo llegué a la Iglesia de Cristo fue todo lo contrario, y eso es muy bueno para cualquier tipo de relación. Uno, si se pone en el contexto de relación, en que tenemos que tener nosotros como hermanos, en la misma relación que tenemos, no sé, yo con la Carlita en este caso, yo cómo construyo esa relación. Yo la construyo esa relación con afecto, con compartir con ella día a día. Nosotros no podemos creer que una relación va a crecer de domingo a domingo. Eso es imposible. Es la misma relación que nosotros debemos tener con Dios. Por eso nosotros debemos estar orando y estar en comunión, como nos llama a hacer la palabra.
pero eso es una relación constante, una relación de día a día, una relación, por eso la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios nos llama a perseverar, y esa es la perseverancia que debemos tener, los unos con los otros. Imagínense, si yo viera solamente a los domingos a los hermanos de mi congregación, yo no sé qué están pasando, si ellos la están pasando bien, la están pasando mal, y eso, ¿por qué? Porque no tenemos esa relación, menos vamos a tener esa confianza de contarnos cosas que entre hermanos debemos contarnos. Si cuando nosotros estamos pasando por un momento malo, pucha, qué mejor contarse las cosas entre los hermanos, pero para eso tenemos que entablar una relación primero, y es la relación que debemos tener uno a uno, así como la tenemos con Dios, la debemos tener con los hermanos también. Eso es, hermano. Amén. Aquí en una de las congregaciones con quienes estamos afiliados, en Houston, tiene como 800 de asistencia los domingos. Y durante la semana hay de menos que yo sepa, 25 estudios bíblicos en hogares. ¿Verdad? De menos. En diferentes hogares hay, o sea, cada día hay 3 o 4 donde puede uno ir, ¿no? Que le toque más cerca, pero siempre hay estudios de hogar. Y es definitivamente la forma. La pandemia ha hecho mucho daño en esa cosa, definitivamente. También aquí en la congregación de Northwestern, además, tenían una clase de mujeres los jueves en español. Y hace 3 años, ¿verdad? Antes de la pandemia, de los bautismos que hubo en Northwest, 17 de ellos salieron de la clase de mujeres. Wow. Porque eran en hogar, ¿no? Eran clase de mujeres en hogar. O sea, son tremendas evangelistas las hermanas. Sí. Y eso por eso tenemos que, y están preparadas, están trabajando. Están trabajando. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? Hermano Henry Flores. Necesitamos más mujeres samaritanas que van y le hablan a todo el mundo de Cristo. Así es. Y más metas de convertir tantas personas a Cristo. Bien. Gracias a Dios por todos nosotros que estamos aquí. Vamos a analizar un poquito entonces. Raúl Molina quiere decir algo. Hermano Roberto, una pregunta. Acá el pan que se compartía en el versículo 246, por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Esa es la traducción, ¿cómo es nueva traducción viviente? Pero aquí otras hablan de que la cena que se compartía aquí era una cena normal, como lo refirió el hermano Henry hace rato, una cena de comunión entre hermanos, pero no era la cena del Señor. Esa es mi duda. ¿Era para partir la cena del Señor o era el partimiento o el compartir una cena normal? La contestación la tiene el hermano Edwin, hermano. Pues al tener la convivencia, ¿verdad? Dice ahí el versículo que perseveraban unánimes. La perseverancia, dice que ellos se reunían día a día en el templo. Posiblemente compartían en una casa, después se iban al templo, oraban, o incluso en una misma casa, ¿verdad? Porque ahí dice, estoy leyendo aquí en la Biblia versión libre,
Día tras día siguieron reuniéndose en el templo y comían juntos en sus casas. Comían juntos en sus casas y disfrutaban de las comidas con humildad y alegría. Alababan a Dios y a todos, y todos pensaban bien de ellos. Entonces, era diferente, ¿no? Porque todos los días se reunían, obviamente todos los días comen, ¿verdad? Creo que no comían a cada 8 días. Entonces, el partimiento del pan, Hechos 27, era el primer día de la semana. Entonces, la comida que estamos leyendo acá, creo que es cuando se reunían diariamente, compartían en todo momento. Tal vez alguien decía, no, pues vamos a comer el desayuno, vamos al almuerzo, ¿no? O otro invitaba a la cena, ¿no? Pero tenían perseveraban pues unánimes, dice, con gozo en sus corazones. Entonces, el partimiento del pan de Hechos 27 era el primer día de la semana, pero eso es distinto. Y ya Pablo, eso es lo que había en la iglesia de Corinto, ¿no? Que no sabían si comer o participar de la cena. Entonces ahí el apóstol Pablo también dio las instrucciones precisas, ¿no? De cómo se iba a celebrar. Y esto era el primer día de la semana. Entonces es la comida, las convivencias que aquí yo lo veo y lo entiendo de esa manera, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo otra idea o lo ve de otra forma. No sé, yo le contestaría al hermano de esa forma. Me parece que es lo correcto, hermano. Yo pienso que es lo mismo, aunque en la nueva traducción viviente, yo pienso que no es una traducción correcta, porque allí habla de que se partía la cena del Señor, pero en el griego el arton está en sustantivo, pero no lleva artículo. Y al no llevar el artículo, pues no es el pan común que compartía, era una convivencia y como para estar en armonía entre todos los hermanos. Me parece muy bien muy bien y muy correcta y acertada su opinión, hermano. Sí, en cuanto a la convivencia, ¿verdad? Que estaba viendo ahí lo que dijo el hermano Henry, el hermano Henry Llanes, creo, ¿no? Sí, señor. Pues es muy importante, ¿verdad? Eso, pero para tener este tipo de relación, este tipo de convivencias, tenemos que practicarlo en nuestros hogares, con nuestros hijos, y familiarizarnos con ese tipo de relaciones, con nuestras amistades. Y cuando lo hacemos de esa manera, lo vamos a poder ser también en la iglesia, en todas partes, no solamente en el hogar, porque se dice el dicho, ¿no? Que el buen juez por su casa empieza. Entonces, todo ese tipo de relaciones lo tenemos que practicar en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos que tenemos, y eso mismo lo vamos a ir demostrando allá también en la iglesia, aunque yo en las iglesias donde he estado, hermanos, siempre he visto la indiferencia. Invitamos a alguna convivencia, son unos los que se quedan, otros se van y no quieren saber nada de convivencia, solamente van los domingos, están en el servicio y se termina, se retiran, y todo esto es por no tener una buena relación, ¿no? Entonces, es como la relación matrimonial, ¿verdad? Para que haya una buena relación matrimonial hay que construirlo día a día, ¿no? Tanto el esposo como la esposa día a día, tener que pidiéndole a Dios sobre todo, ¿verdad? Que nos ayude a ser buenos padres, buenos ejemplos a nuestros hijos, y esa buena relación entre esposos pues es diariamente, y así como cristianos, si queremos llegar a tener una buena relación con Dios, tenemos que empezar a relacionarnos con Dios por medio de las oraciones, del canto, de meditar su palabra, y esto nos va a llevar a una gran comunión, no solamente con la familia, sino con nuestros hermanos espirituales, que es mucho más importante, ¿verdad? Pero todo esto, hermanos, es a base también de la actitud que nosotros tengamos. Y si hay algo con el que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, es con nuestra actitud. Yo en lo personal, ¿verdad?
Si algo, con algo he batallado es con mi actitud, con mi carácter, pero pues día a día rogamos a Dios que nos siga ayudando, mis hermanos. Entonces, para llegar a tener como la iglesia primitiva, ¿verdad? Que día a día y compartían y vivían y es porque lo practicaban, lo llevaban a cabo, ¿no? Y sobre todo, pues también con la guianza del Espíritu Santo. Amén, amén. Okay. Hermano, una anotación a todo lo que están hablando mis amados hermanos. Realmente, hermano mío, para poder tener una relación entre hermanos, es que uno tiene que aprender a amarse a sí mismo, primero amar a Dios y amarse a sí mismo, y cuando uno se ama a sí mismo, ama a sus hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cómo amas a tu hermano si no amas a Dios? No conoces a Dios, conoces a tu hermano, pero imagínese, el amor es lo primordial que debe haber en una persona, en un hermano, en una hermana, para poder dar ese amor a los demás. Si uno no tiene amor en sí mismo, no puede amar a los demás. De nada sirve las convivencias, la relación entre cuando hay una reunión en una congregación. Si no ama a su hermano, si no se ama a sí mismo, no da amor, no tiene en su corazón, no tiene ese amor para brindarle a los demás. Entonces lo que nosotros debemos trabajar es primero en el amor, trabajar en el amor como nos manda la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, amar ese mandamiento hermoso que nos dio Jesús de amarse unos a otros. Ámate a ti mismo. Como a ti, perdón, ama a tu hermano, ama a tu, y ahí sí puede haber una convivencia, una armonía, porque lamentablemente en la mayoría de las congregaciones no existe el amor, no existe, y por eso es las divisiones, por eso es el alejamiento. Por ejemplo, unos hermanos, tantos, luego 50, llegaron a ser casi 150, pero hermano, cuando no existe el amor, cuando no existe amor en la congregación, pues lamentablemente ellos se alejan. Ese es el gran problema que existe, el amor. Y en eso debemos trabajar cada uno de nosotros, en el amor que podamos darle a los demás, porque por ejemplo, viene una persona no tan vestida, no está tan vestida o no tan limpia tal vez, y los hermanos rechazan. ¿Por qué voy a rechazar si es un hermano? Por alguna razón, ¿será que está mal vestida o no está tan bañada o tal vez, no sé? Pero el amor no tiene que diferenciar todo eso, sino aprender a amarlo, tratarlo y ayudarlo y enseñarle, ¿no? También. Entonces, en eso se basa la armonía, la comunión en una congregación. Hermanos, muchas gracias. Eso quería acotar un poquito. Gracias, Maruja. Víctor Armando. Bueno, hermanos, Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos. Amén. El fondo del tema principal que yo puedo ver, hermanos, aquí en este estudio muy interesante y muy importante para el crecimiento espiritual, la unidad de la iglesia. Cuando dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos nuevos cristianos, discípulos, seguidores de Jesús, no eran volubles o inconstantes, sino que perseveraban o continuaban en las cosas que les habían enseñado. Aquí podemos ver que se mencionan 4 cosas que ellos perseveraban.
El primero es la doctrina de los apóstoles. El segundo es la comunión. El tercero, el partimiento del pan. Y el cuarto, las oraciones. La doctrina mencionada refiere a la comisión que Jesús dio a los apóstoles, cuando les ordenó que enseñaran a todos los bautizados todo lo que él les había ordenado. Como ustedes saben, el pasaje que leyeron en Mateo 28:20, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo aquí estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, vemos que la comunión, hermano, significa el interés común y participación mutua en las cosas que tienen que ver con el bienestar de cada uno, de cómo le vas a enseñar, cómo le vas a instruir, cómo tú le vas a capacitar, le vas a dar todo el amor de Cristo para que él conozca los caminos del Señor. Entonces, vemos, hermanos míos, que aquí cada uno cómo tenían todas las cosas en común. El partimiento del pan, que es usado solamente por Lucas, exclusivamente la frase de partimiento del pan. El verbo parecido a partimiento ocurre frecuentemente, pero como solamente un sustantivo que se refiere al partimiento del pan, pero se hace cada primer día de la semana. Ahora, escuché también que cuando dijo el comentario el hermanito, dijo que y perseveraban unánimes cada día en el templo y partimiento del pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, yo tengo una pregunta. Si un hermano o una hermana está delicado de salud por motivos que no puede caminar, ¿qué debe ser la iglesia? Si sentimos el sentir de Cristo, si sentimos la comunión que nos está enseñando la doctrina de los apóstoles, tenemos que ir a su casa a llevar la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Tenemos que ir para que la hermana también tenga esta comunión, para estar todos juntos ahí cantando, orando, y para seguir enseñándole. Entonces, eso es, no le digo que esto debe ser una costumbre, sino que esto es una excepción para poder ir y llevarle también la comunión que Cristo Jesús nos ha enseñado. Vayan a todos, por todo el mundo, y partimiento de las casas, y si también hay un compartir, pueden también tener un compartir. Entonces, eso es saludable, porque así nosotros tenemos temor, reverencia, respeto a Dios. Y cuando dice sobrevino temor a toda persona, quiere decir que es asombro y temor a todo el grupo. El público puso su atención, los discípulos. Aquí temor se usa con el gran significado de reverencia y respeto a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos míos, todos los que hemos creído, tenemos que estar juntos en oraciones, siempre visitándonos, siempre dando lo mejor, así como Cristo dio lo mejor por nosotros, así también debemos nosotros en esta vida, que tenemos corto tiempo de vida. Es breve nuestra instancia aquí, hermanos. Por eso debemos dar lo mejor y siga usted, hermano, siga usted en su mismo sentir en Cristo. Siga que Dios sabe su corazón, su pensamiento, sabe lo que usted está haciendo y Dios le va a dar la recompensa a todos los que amamos la venida del Señor. Muchas gracias, querido hermano. Bien, Víctor Armando. Buen resumen. Siempre nos corrige bien, hermano. Gracias a Dios. Dios le bendiga, hermanito. Gracias. Bueno, ya estamos aquí llegando al final de nuestro tiempo y vamos a dejarlo, yo creo, ahí en el final del capítulo 2, nada más el 47, hay algo que tenemos que hablar. Dice la palabra alabando a Dios, que es parte del 46, ¿verdad? Alabando a Dios, que tiene que ver también con los cantos y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, eso precisamente lo que estábamos hablando, cuando recibimos a la gente en el hogar, se dan cuenta y nos estiman. Alex dijo que la iglesia debe ser un lugar de tranquilidad, de refugio, de protección, de cariño, de amor.
Y precisamente, así como en el Antiguo Testamento, para aquellos que habían pecado involuntariamente, había 6 ciudades de refugio cuando se estableció otra vez en la tierra prometida Israel. Y entonces esas ciudades de refugio era donde uno iba a protegerse, ¿verdad? A protegerse para no recibir venganza de nadie. Entonces la iglesia es así, la iglesia es donde nos refugiamos, ¿verdad? Que nos protege y tenemos que tener esa clase de... La gente debe entender eso. No es tengo que ir a la iglesia. Y eso ya, la gente tiene eso metido aquí, ¿verdad? Oye, ¿puedes venir al partido de fútbol? No, hombre, no es que tengo que ir a la iglesia el domingo. No es así, es al revés. Quiero ir, ¿verdad? Quiero estar con mis hermanos, quiero gozarme. Debe ser eso que estoy buscando. No es, necesitamos cristianos de corazón. Por eso la palabra dice aquí que lo hacían con sencillez de corazón. Me gusta la palabra en el 46, sencillez de corazón. ¿Ok? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Doctrina básica e importante. ¿Puede uno ser salvo fuera de la iglesia, según este versículo? No puede uno. Tiene uno que estar a fuerza en la iglesia, ¿no? Por eso es tan importante identificar la iglesia. Y según esto, estos mismos escrituras aquí, ¿cómo identificamos la iglesia? Perseveran en la doctrina de los apóstoles, tienen comunión unos con otros, parten del pan, las oraciones, tienen todas las cosas en común. Aquí está toda la definición de la iglesia. Aquí está la definición de la iglesia, ¿verdad? Podemos ir a detalles, pero ahí está. Pero sin más allá, podemos definir la iglesia hasta este momento en lo que está escrito en el capítulo 2, desde el 41 hasta el 47. ¿Verdad? Y además, ¿quién añade la iglesia? Dios. Dios. No porque uno dice, mira, yo soy cristiano y ya eres cristiano. Tú le preguntas a cualquier evangélico que católico, ¿tú eres cristiano? ¿Qué te va a decir? Te va a decir que sí, pero no lo es. Porque no pertenece a la iglesia. Y la iglesia se define por la doctrina. Fíjese bien, se define por la doctrina. Se identifica por el amor, por el cariño, por la actitud del fruto del Espíritu Santo, que muestra fruto, ¿verdad? No ser egoísta. Me gustó la versión que leyó Raúl, dijo no seas egoísta, ¿verdad? Creo que es la que leyó Raúl, no me acuerdo, o Edwin. Pero tenemos que pensar en que el Señor es el que añade. Por eso el apóstol Pablo dice, yo regué, Apolos, ¿qué? Apolos plantó, yo regué, y ¿quién da el crecimiento? Dios Dios. da. Dios da el crecimiento. ¿Okay? Comentarios finales sobre este último versículo y para seguir con el capítulo 3 a partir de la semana que entra, próximo sábado, mismo canal y misma hora. ¿Algún comentario final? Henry Flores. Eso es algo que siempre me recuerdo, que la responsabilidad mía es sembrar o regar, no es el crecimiento. El crecimiento es de Dios. Uno puede sembrar y pensar, ¿para qué estoy sembrando si estoy gastando mi tiempo aquí? Pero no importa, Dios es el que hace el crecimiento. Dios sabe el corazón de las personas y cuándo van a estar listos para mover para adelante, para poner a Cristo como Señor de su vida y Salvador de su vida. Pero no es así. Muchas veces nosotros nos sentimos mal o nos sentimos que no estamos haciendo un buen trabajo porque no vemos el crecimiento. El crecimiento viene de Dios. Es una buena escritura para recordarlo. Amén. Víctor. Sí, cierto, hermano.
todo está en la divina voluntad de Dios, que Él va a traer a su viña, a su iglesia, lo que tienen que ser salvos, hermano. Sigamos perseverando nomás. Es una virtud que tenemos todos, paciencia. Hay que tener paciencia nomás hasta que todo lo que nosotros estamos sembrando dé su fruto en su tiempo de Dios. Amén. Gracias. Amén. Y yo quiero comentarles, mis amados hermanos, que espiritualmente voy a sentir comerme un picadillo llanero con todos ustedes, entre risas y cuentos, y darnos un abrazo fraternal, pero eso lo podemos hacer en el espíritu porque Dios nos lo permite. Así que, mis amados hermanos, me siento sumamente feliz entre ustedes. Amén. Amén, Alex. Doris, no has dicho nada. ¿Quieres conectar tu micrófono y saludar? No sé si puede. Hermana Doris, ahí está. No. ¿Alguien más quiere dar algún comentario final? Bueno, buenas tardes, hermanos, aunque me incorporé tarde, pero escuché todo. Y yo creo que nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sembrar, 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 sembrar. Que Dios es el que dé el crecimiento y no parar en eso y tener una buena convivencia y enseñar a los que llegan a que se acostumbren a esa convivencia. Porque la Biblia dice que la gente aprenderá a amar a Dios por el amor que nosotros tenemos los unos a los otros. Entonces, 2 mandamientos: sembrar el evangelio y amarnos los unos a los otros para que el mundo vea que le amamos. Amén. Ya sabía yo que Doris iba a cerrar bien. Gracias. Tremenda maestra de la hermanita. Doris. Lisbeth, ¿no has dicho gran cosa? ¿Tienes algún comentario? Comentarios, me quedé escuchando todo y es maravilloso, ¿no? Todo lo que expresan los hermanos y siempre ha sido un tema que a mí me encanta. Me gusta mucho porque cuando eso es lo que es realmente el cristianismo, ¿no? El amor de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Solo quería como comentar en uno de los que expresaron, creo que fue una hermanita, es que desde el punto de vista, muchas veces nosotros vemos al otro, ¿no? De que de repente lo vemos solamente los domingos, o quizás no es tan fogoso en el sentido de expresar su manera de amarnos, y otras cosas que según nuestro punto de vista, pues quizás no está en este perfil, ¿verdad? Que acabamos de describir. Pero muchas veces no debemos levantar como de repente ese tipo de juicios o que siquiera pensar, ¿no? Siempre es ponernos en los zapatos de ellos y amarles y soportarles y estimarles y tenerles siempre superiores a nosotros y siempre buscando la manera de contagiarlos, porque a veces es patrones de familiares que traen, de repente un papá, una mamá no muy afectuosos, y eso también los manifiestan, ¿no? O quizás alguna situación, alguna vicisitud que tuvo con un hermano, y eso le dejó una herida, y quizás no se quiere exponer otra vez a pasar por ese dolor. Y así muchas luchas que tienen personales, ni siquiera es que es contra otro hermano, sino muchas cosas que traemos nosotros y pues lo manifestamos de repente colocándonos unas corazas o cerrándonos, ¿no? Y es por eso que si lo vemos así, pues nos vamos a juzgar, ¿no? Sino siempre vamos a estar transmitiendo ese amor. Y una vez más, como decía Liz, es bello vivirlo aquí, como cuando lo expresamos acá y todos
todos queremos a Robertito y todos nos queremos entre los unos a los otros, pero allí se ve probado cuando entonces Robertito hace algo que a mí no me agrade, o yo hago algo que a él no le agrade. Cómo es nuestra actitud, ¿no? Cómo manifestamos allí, cómo nos expresamos. Seguimos amando, seguimos tratando al hermano con la benignidad y la bondad que Dios nos ha dado a nosotros. Es allí, ¿no? Es allí cuando vivimos esa situación difícil, que es que nos transformamos, es que ponemos en práctica todo esto, ¿no? Entonces, quería comentarles eso, y bueno, y de verdad que me voy muy gozosa de este estudio, con más deseo de perseverar, de acordarme a la hora de la chiquita de todo esto que hemos estudiado, y le doy gracias a Dios por este bello grupo que podemos tener esta terapia espiritual, que nos podamos ir y bueno, sí, que sigamos la palabra de Dios y que continuemos teniendo estos estudios que nos ayudan, ¿no? Nos ayuda siempre a cada día transformar nuestras vidas. Amén. Un abrazo para todos. Gracias, María. Amén. Por eso Dios me puso a mí para ponerles una prueba, a ver si pueden amar a alguien que es tan odioso. Así que a trabajar, chicos, para que aprendan. Y Nelly, ¿dónde yo quiero empanadas? Ya me dijeron que haces empanadas. No, falso. Roberto, de todo le quedó fue la empanada, mamá. De todo lo que habló. No. Yo también quiero empanadas. Falsos. Quiero ir a Ibarra. Vamos. Bueno, hermanitos, este estudio ha sido muy edificante y nos hace recordar que desde el día que nosotros decidimos seguir a Cristo, el Señor cambió nuestras vidas, pero para bien. Entonces, el amor que Él nos ha dejado, esa perseverancia que debemos seguir día a día, es la que un cristiano debe perseverar y manifestarse del uno al otro. Y pues qué bendición que el Señor nos permitió estar en su camino y a través de estos medios podernos conocer muchos hermanos en Cristo y ver ese amor que fluye de cada uno. Pues es lindo compartir un momento de comunión, de escuchar la palabra y de podernos animar unos a otros, poder orar el uno por el otro y así estar siempre, como dice la palabra, unánimes, todos juntos. Yo agradezco al Señor pues que ha puesto muchos maestros en mi camino y así poder seguir adelante en el camino que nos ha puesto nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga a todos, hermanitos. Son muy excelentes maestros para que nosotros sigamos aprendiendo cada día. Bendiciones, hermanitos. Amén. Anoche yo estaba pensando que tener de esposo al hermano Roberto era facilito, porque en la mañana se le lleva el café para la computadora. El mediodía un pollito a la plancha con una papa y en la noche una galleta y leche y listo, ya se cumplió con el hermanito Roberto. Sí, facilito. Nada, soy muy exigente. Muy exigente, no se crean. Hermanos, ¿no es maravilloso tener el Espíritu Santo? Amén. Lo que estamos viviendo por culpa del Espíritu Santo. Amén. Trabajando nosotros. Eso es tan maravilloso. Tan maravilloso. Y algo debemos aprender es eso, que esto se debe a Él, se debe a Dios. Y Él trabaja en nosotros. Bueno, ya nos pasamos 23 minutos. ¿Verdad? ¿Quién nos dirige en una oración para cerrar? Amén. Oremos, hermanos. Amén. Oremos.
Santo Dios, muchas gracias por esta tarde, gracias porque podemos ver a los hermanos, Señor, gracias porque tenemos un mismo sentir, Señor, en tu palabra, Señor, gracias porque nos anima, Señor, verlos cada día, Señor, perseverando, Señor, como dice tu palabra, Señor, gracias porque pones el deseo, Señor, y el gozo de poder hacer esto posible, Señor, el deseo de seguir creciendo, Señor. Gracias a los hermanos y a las hermanas que han aportado con su comentario, porque son de gran ayuda para cada uno de nosotros, para nuestros corazones, Señor, para animarnos día a día, Señor, a seguir en este camino, Señor. Gracias porque al verlos, simplemente al verlos, Señor, nuestro corazón se goza en esto, Señor, en tu camino, Señor. Gracias por la palabra que nos has entregado, Señor. Ayúdanos a atesorarla, Señor, y a glorificarte con la práctica como la hemos estudiado, Señor, y como lo hemos entendido. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas presentes, Señor, a los que no se pudieron conectar, los que se salieron por uno u otro motivo, Señor. Te pido que los bendigas grandemente, que bendigas a sus familias también. Y quédate en sus hogares, Señor, hoy y siempre. Y todo esto te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.